¿Cómo están, amigos de su programa Cultura de Salud? Como siempre, reciban un cordial saludo de parte de su médico amigo, el doctor Jesús Alonso Ronquillo. Ustedes que siempre nos siguen a través de las diversas plataformas de Canal SB y Canal Alonso Medic Perú, como siempre, trayéndoles información útil para el cuidado de su salud. En esta oportunidad vamos a tener el honor de estar con ustedes en esta actividad académica presentándoles una conferencia informativa dirigida principalmente a los profesionales de la salud, tanto médicos y de otras carreras también profesionales que brindan servicio de salud, y también para nuestros estudiantes que están en etapas formativas de las carreras, sobre todo de medicina humana. Muy bien, me presento ante ustedes. Yo soy el doctor Jesús Alonso Ronquillo, médico familiar y médico legista. Además, docente de la Universidad Científica del Sur. En esta oportunidad, el tema que vamos a traer a ustedes es un trabajo de investigación realizado por un equipo de investigación médico peruanos que están, digamos, a la vanguardia de esta iniciativa de traer información científica a la comunidad médica. El tema que vamos a tratar hoy día es acerca de el nivel de conocimiento sobre la viruela del mono en médicos peruanos durante el brote epidémico del año que estamos cursando, ¿no? Año 2022. Para eso, en calidad de expositores, tenemos a la doctora Lucero Sangster Carrasco, quien es médico cirujano egresada de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Además, lo acompaña en calidad de expositor David Soriano Moreno, quien es alumno de pregrado, ya él viene cursando el 5º año de la carrera de Medicina Humana en la Universidad Peruana Unión. Y es un honor también tenerlo como parte del equipo investigador ya desde etapas iniciales de la carrera, motivado para seguir investigando. Y tenemos como panelistas de lujo a dos médicos que ya siempre nos han estado acompañando en diversas actividades académicas de tipo informativa, sobre todo en la época más álgida de la pandemia del coronavirus, y me refiero al doctor José González Zamora, quien es médico infectólogo del Jackson Memorial Hospital de Miami, Estados Unidos. A su vez, es docente de la Universidad de Miami. Para nosotros es un honor tenerlo siempre en el programa cuando nos trae información de primera mano. Y además nos acompaña también el doctor Jorge Alave Rosas, quien es médico infectólogo de la clínica Good Hope y docente de la Universidad Peruana Unión. Es todo un honor contar con este equipo de profesionales y también de investigador, como por ejemplo el alumno David Soriano Moreno. Muy bien, buenas noches, José, con todo tu equipo investigador. Nuevamente darles la bienvenida a su programa de Cultura y Salud, y a su debido momento seguramente van a estar absolviendo algunas dudas, algunas preguntas que también nos hagan los que nos siguen a través del Zoom y también a través del Facebook. Entonces, para empezar con la exposición, vamos a dar paso, ahora sí, para que pueda compartirnos pantalla, doctora Lucero, y también puede hacernos la presentación del tema. Muy bien. Ok, Adelante, doctora. muchísimas gracias, mucho gusto con todos. Muy buenas noches, yo soy la doctora Sangster y estoy junto con mi compañero, como ya mencionamos, Renato Soriano, y el doctor Alave y el doctor González Zamora. Eh, mucho gusto de estar aquí compartiendo esta información, y vamos a hablar acerca de nuestro estudio titulado El nivel de conocimiento sobre viruela del mono en médicos peruanos durante el brote epidémico del año 2022. Siguiente, por favor. Aquí en la pantalla podemos ver a todos los autores que tenemos en nuestro trabajo, encabezándolo el doctor González Zamora, el doctor Alave. Después se encuentra mi compañero, todos mis compañeros, David Soriano, Anderson Soriano, quien les habla, Lucero Sangster, Linda Ponce, Fabricio Cami, Valentina Murrieta, Carlos Quispe, Anthony Pinedo, Brenda Caira,
Daniel Fernández, Noelia Morocho, Raiza Benito, Abraham de los Ríos y Mariano Alarcón. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la introducción y por qué es importante hablar acerca de esto. Vamos a ver en una línea del tiempo y hablar también un poquito acerca de qué es la viruela del mono. La viruela del mono es básicamente una infección viral endémica en África, África Central y África Occidental. Esta infección fue descrita por primera vez en 1958 en monos de laboratorio, mientras que el primer caso reportado en humanos fue en el año 1970 en la República Democrática del Congo. Desde entonces han habido varios brotes, la mayoría han estado limitados al continente africano, ¿no? Después, otro momento importante en esta línea del tiempo es en el año 2003, cuando apareció el primer gran brote fuera de África, ¿no? Que terminó infectando a un total de 70 personas, ¿no? Y este fue debido a que hubo una importación grande de roedores del continente africano hacia Estados Unidos y los roedores infectaron a marmotas para después transmitirse a los humanos, ¿no? Eso es catalogado como una enfermedad zoonótica. Han habido otros casos esporádicos, también pequeños, en el Reino Unido, Israel y Singapur, ¿no? Entre otros. Y después, finalmente, en nuestra línea del tiempo, tenemos el brote a nivel mundial que ha sucedido en este año, ¿no? Que tiene un total de 60.799 casos confirmados a nivel mundial hasta la fecha y 1.989 casos en nuestro país, en el Perú. También otro dato bastante interesante que ha sido reportado según la CDC, dentro de la data disponible en Estados Unidos, 99% de los casos de viruela del mono ocurrió en hombres, de los cuales el 94% reportó haber tenido relaciones sexuales con otros hombres recientemente o haber tenido un contacto muy cercano con los mismos. Y en algunos estudios han reportado en Europa que un 97% de los infectados también fueron dentro del grupo de hombres que tienen sexo con hombres, ¿no? Siguiente, por favor. Ok. Entonces ahora vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son los síntomas. Primero, iniciamos con algunos síntomas bastante inespecíficos, que pueden ser fiebre, escalofríos, linfadenopatías, cansancio, dolor muscular, ¿no? Dolor de cabeza o algún síntoma respiratorio como dolor de garganta, congestión nasal, ¿no? Y 3 días después aproximadamente inician las lesiones dérmicas, que como podemos ver en esta imagen, inician como una vesícula primero, después pasan a ser una pústula, se convierten en una pústula umbilicada, un poquito más grande, para después convertirse en una lesión ulcerada y por último una costra, ¿no? El tiempo aproximado de evolución de estas lesiones dérmicas suele ser de aproximadamente entre 2 a 4 semanas, por los que pasan por los diferentes estadios que se pueden ver en la imagen. Sin embargo, es importante recalcar que en el brote actual hay un aproximado de 20% de pacientes que no muestran los síntomas prodrómicos inespecíficos previamente mencionados y debutan con las lesiones cutáneas, ¿no? Siguiente, por favor. Aquí también podemos ver algunas imágenes acerca de cómo se suelen ver estas lesiones en los pacientes, ¿no? Palmoplantares, en las extremidades, ¿no? Y también se puede ver en la última imagen un absceso bastante profundo. Siguiente, por favor. Después también puede presentarse como las lesiones cutáneas con las adenopatías. Podemos ver en estas imágenes una linfadenopatía cervical en un paciente que tiene viruela del mono activa, ¿no? Esto fue reportado en el año 1996 y 1997, ¿no? Esas imágenes son de un brote pasado, ¿no? Y en la otra imagen podemos ver las lesiones características previamente mencionadas. Siguiente, por favor. Después también hay otro tipo, que puede ser el máculo papular vesicular, que se puede ver bastante claro en esta imagen, ¿no? Siguiente, por favor. Después también está el papular vesicular pustular, que es un tanto diferente y pueden variar de tamaño en todo el cuerpo. Siguiente, por favor. El papular pustular, está aquí también, es otro tipo de la presentación, ¿no? Que se puede ver sobre todo en manos, piernas y también en genitales. Siguiente.
Y por último está el pápulo pustular con lesiones un poco costrosas, ¿no? Como se puede ver en la imagen, en la cara de este paciente, hay estas lesiones bastante características. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre la justificación de nuestro estudio y por qué es importante haberla hecho, ¿no? En el Perú hay la mayor cantidad de casos por densidad poblacional en Latinoamérica. Se ha reportado viruela del mono en diferentes países de Latinoamérica como Brasil, México y Perú. Sin embargo, el país que tiene mayor número de casos por densidad poblacional es Perú, dentro de estos tres. Entonces, es importante por eso hacer esta investigación y poder encontrar los hallazgos, ¿no? Y esto es importante también porque en países no endémicos como nuestro país, que es el Perú, esta no es una infección reemergente, entonces hay poco conocimiento en el personal de salud y esto podría conllevar una detección inoportuna, ¿no? A diferencia de en países donde la infección sí es reemergente, como por ejemplo en África, el personal de salud podría ser un poco más acostumbrado y podría tener un poco más de conocimiento para poder hacer una detección oportuna de esta enfermedad. En un estudio realizado en Indonesia por Harapan et al. En el año 2019, se evaluaron a 432 médicos generales, 10% y 36.5% presentó un buen nivel de conocimiento, utilizando un 70 y 80% como punto de corte para conocimiento, ¿no? El bajo conocimiento se vio en los graduados de universidades de Sumatra, mayores de 30 años y que trabajan en clínicas privadas, y una baja tasa de confianza para diagnosticar y tratar pacientes con esta infección. El aumento elevado de casos en Perú nos conlleva a evaluar el conocimiento de médicos peruanos para diagnosticar, tratar y prevenir esta infección, ¿no? Y también hay que identificar las brechas en el conocimiento de los médicos peruanos para así poder tomar medidas y realizar campañas educativas para poder promover la detección oportuna de esta enfermedad. Hay información útil para diseñar un programa educativo para médicos con el fin de mejorar sus habilidades para diagnosticar y manejar esta enfermedad. Y también es importante que nuestro estudio es uno de los primeros estudios llevados a cabo en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Con respecto a los materiales y métodos, los objetivos de nuestro estudio son básicamente medir el nivel de conocimiento de los médicos peruanos sobre las manifestaciones clínicas de la viruela del mono, también medir el mismo sobre el diagnóstico y el tratamiento de la viruela del mono, también medirlo con relación a las medidas preventivas de la viruela del mono y también identificar los factores asociados a un buen nivel de conocimiento, ¿no?, sobre esta enfermedad. Siguiente, por favor. Con respecto al diseño de nuestro estudio, podemos ver que es un estudio observacional de corte transversal a partir de una encuesta en línea, ¿no? Y el escenario es básicamente en el inicio de la recolección de datos, que se inició el 10 de agosto, habían 632 casos y al final de la recolección, el 4 de septiembre, los casos aumentaron a más de 1.500. Los criterios de inclusión de nuestro estudio fueron: 1, ser médico general colegiado en el Perú; 2, tener la nacionalidad peruana; y 3, residir actualmente en el Perú. Y el único criterio de exclusión que teníamos era que no estén ejerciendo medicina humana en el momento al tomar la encuesta. Siguiente, por favor. Con respecto a nuestra población y muestra, el estudio se realizó en todo el Perú. El universo está conformado por todos los médicos colegiados, ¿no?, que son 98.290, y la muestra de nuestro estudio fue un muestreo no probabilístico para poblaciones finitas, ¿no?, con un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%. El tamaño de la muestra calculada mínima sería de 385 participantes. Y también hay que recalcar que estamos asumiendo de que existe un 20% de participantes secuestrados que no van a completar adecuadamente la ficha de ingreso, entonces se estima un tamaño de muestra de al menos 462 encuestados, ¿no? Esa sería la mínima requerida y no tenemos un límite máximo de participantes para este estudio, ¿no? Después el instrumento que utilizamos para difundir nuestra encuesta fue las redes sociales, fue validada a través de expertos en el campo de la infectología en el Perú y en Estados Unidos. También es importante decir que para evaluar el grupo que tenía un mayor conocimiento, utilizamos el percentil 50. Con respecto a la variable dependiente, nivel de conocimiento, las preguntas sobre los conocimientos de la viruela del mono fueron 17 e incluyeron diferentes temas
sobre el diagnóstico, manifestaciones clínicas de la misma, rutas de transmisión, cómo se trata y también prevención, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del análisis de datos, aquí podemos ver que utilizamos un programa estadístico R versión 4. Las variables categóricas se utilizaron frecuencias relativas y absolutas, y para las variables numéricas se utilizó media de desviación estándar o mediana de rango intercuartílico. Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Fisher, variables nominales, y la prueba de Wilkinson Rank Sum para las variables numéricas. Los factores asociados a un mayor nivel de conocimiento, se utilizó la regresión de Poisson con varianza robusta para calcular razones de prevalencia, y también las ajustadas con un intervalo de confianza de 95%, y consideramos un P significativo cuando era menor a 0.05. Ok, hasta ahí va mi parte, muchísimas gracias. Ahora va a continuar mi compañero Renato. Bien, buenas noches a cada uno de los participantes. Es un gusto estar aquí. Vamos a seguir con la exposición precisamente de los resultados del estudio. Entonces, primero conozcamos un poco a cuántos médicos finalmente se consiguió encuestar. En este caso, inicialmente enviamos la encuesta a 477 médicos, y debido a que no cumplían criterios de inclusión que ya hemos detallado, finalmente se incluyeron 463 médicos, o sea, la gran mayoría de los que fueron encuestados. Así que, a partir de estos 463 médicos encuestados, hicimos todo el estudio. Primero conozcamos un poco acerca de las características de los participantes de esa investigación. En este caso encontramos que la edad media fue de 36.6 años, o sea, en general una población de médicos jóvenes. La mayoría fueron de sexo masculino, un 58%. También fue de la costa, una predominancia del 67%. Y la mayoría eran médicos generales. Pero hay que resaltar también que hubo una gran cantidad de médicos especialistas, casi más de un 40%. Respecto a los siguientes títulos, como tener un grado de doctorado, maestría, la mayoría de los encuestados no tenía este tipo de grados. También hay que resaltar que la gran mayoría de médicos trabajaban en la zona urbana. Es interesante observar que un 14% de los médicos se encontró que habían atendido a algún paciente con la enfermedad de viruela del mono. Otra cosa también que nos llamó bastante la atención es que en sí nosotros medimos el conocimiento con una encuesta, que esa tenía 17 preguntas. Entonces el puntaje máximo era 17. En este caso encontramos que la mediana de puntaje entre todos los médicos fue de 14, es un puntaje bastante alto. También encontramos que la gran mayoría tuvo un puntaje mayor al 70%, ¿no? O sea, supongamos que lo ponemos esto en escala de 20, sería como que la gran mayoría de médicos sacaron más de un 14 en esta pequeña encuesta de conocimiento, lo que está bastante bien. Pasemos a ver acerca de las fuentes de información que utilizaron los médicos para informarse sobre la enfermedad de viruela del mono. En este caso hemos encontrado que la gran mayoría se informó por instituciones oficiales como el Ministerio de Salud, el CDC o la Organización Mundial de la Salud. También la mitad prácticamente se informó mediante la radio o la televisión, también acerca de las redes sociales, y en menor medida otros como libros o revistas científicas, conversación con colegas, cursos de capacitación, periódicos o revistas, conferencias y cadenas de WhatsApp. También quiero resaltar que una minoría de un 0.4% de los médicos no recibió ninguna información. Ahora veamos acerca de las preguntas que les hicimos en sí. Son varias, como podemos ver aquí, hablando de lo que ya había comentado en métodos, sobre prevención, tratamiento, epidemiología de la enfermedad, forma de transmisión. Entonces, para este caso, vamos a enfocarnos en las preguntas que menos supieron los médicos, que son las que vemos aquí abajo, que son 3. En general, hemos encontrado que el 60% no sabía que había una vacuna aprobada por la FDA para prevenir la viruela del mono. También la mitad no sabía que la proctitis, o inflamación del recto, era una de las manifestaciones de esta enfermedad. Y un tercio no sabía que esta enfermedad se podía transmitir por la mordedura de un roedor infectado.
Lo que hicimos al final fue evaluar cuáles son los factores asociados a la enfermedad, perdón, al conocimiento acerca de la enfermedad. Esto lo hacemos con un análisis multivariado que se llama multivariable, y encontramos lo siguiente, que los dos factores asociados fueron el lugar de residencia y haber atendido a un paciente diagnosticado de viruela del mono. Específicamente, aquellos médicos que provenían de la selva tenían un menor conocimiento acerca de la viruela del mono en comparación a los médicos de la costa, por ejemplo. También acerca de si había tenido algún paciente, los médicos que trataron a algún paciente con viruela del mono tenían un mejor conocimiento acerca de esta enfermedad. Muy bien, ya que hemos visto los resultados, vamos a pasar a ver acerca de la discusión de estos hallazgos. Encontramos este panorama que vemos aquí. Aquí le he puesto una tabla para que se pueda comparar de manera mucho más sencilla. Veamos primero, este es el artículo que hemos hecho. Aquí está el autor principal, que es el doctor González Zamora, en este año en Perú. Entonces, lo que encontramos principalmente fue que la mediana de respuestas correctas fue de 14 sobre 17. Es un puntaje bastante bueno. Y más del 93% prácticamente tuvo más del 70% de respuestas correctas. También tenemos otros estudios en otros países. Por ejemplo, este de Harapan, que fue realizado en 2020 en Indonesia. Y en este caso se encontró que los médicos generales tuvieron buen conocimiento en un 36.5%, o sea, es mucho menor a lo que hemos encontrado en el presente estudio. También hay otros estudios como en Italia, Arabia Saudita, Kuwait, donde encontramos también porcentajes no tan altos como en el presente estudio, por ejemplo, de 51%, 55%, o puntajes promedios menores a lo que hemos encontrado nosotros. Uno de los estudios que sí encontró un mejor conocimiento fue este realizado en Kuwait, donde muestra que los médicos tuvieron en general tuvieron un puntaje mayor que otros profesionales de la salud, con un promedio de 4.6, y ellos, para su estudio, dijeron que un puntaje bueno era más de 4. Entonces, de los estudios es el único que por ahí dice que sí hubo un buen conocimiento, pero en general los demás dicen que no. ¿Hay algunas explicaciones para esto? Sí, por ejemplo, que el primer caso de Perú se hizo, diagnosticado en Perú, fue el 26 de junio. Si vamos a lo que nos comenta el CDC, encontramos que ya para el inicio de la recolección de la encuesta ya teníamos 632 casos, y más o menos para la finalización de la encuesta ya teníamos prácticamente 1.600 casos en Perú. Entonces, ya desde el inicio ya había bastantes casos, se había, por así decirlo, hablado bastante de esto, se había familiarizado bastante en los médicos, posiblemente, entonces ya tenían conocimiento acerca de la enfermedad. También encontramos, como habíamos visto antes, que la gran mayoría de encuestados obtuvieron información de páginas web oficiales, y solo el 0.4% no recibió ninguna información. O sea que la gran mayoría había recibido información de algún tipo. También, como habíamos mencionado las características de la población, encontramos que hay una gran cantidad de médicos especialistas o que están haciendo su residencia con un 48%. Y también podría ser una explicación de que la mayoría de médicos residían en zonas, trabajaban en zonas urbanas, y por lo tanto podría ser que en estos casos la información pueda estar más accesible, ¿no? Pasemos a la siguiente parte de la discusión, donde vamos a hablar acerca del menor porcentaje de respuestas correctas en las siguientes preguntas. Por ejemplo, hablamos de que gran parte de los médicos no conocía acerca de la proctitis como un síntoma de este nuevo brote, ¿no? Dentro de los síntomas tenemos varios que habían sido explicados, como por ejemplo aquí podemos ver este resumen de lo que nos dice el CDC de los Estados Unidos acerca de los síntomas, y vemos que incluso la proctitis es un síntoma que se presenta hasta el 15% de los pacientes, entonces no es tan raro, por así decirlo. Así que hay síntomas específicos de esta nueva enfermedad que también son útiles de saber y conocer. Después, acerca de la vacuna, posiblemente muchos no sabían que había una vacuna porque esta no está disponible en Latinoamérica. Entonces podría ser comprensible. También acerca de la transmisión por roedores, la mayoría no sabía que se podía transmitir por roedores. Esto posiblemente se debe a que en general no estamos familiarizados con la transmisión zoonótica, porque como ya se había explicado, la principal es de humano a humano, ¿verdad? Después, acerca de los factores asociados, tenemos lo siguiente.
En general encontramos que la experiencia clínica otorga un mayor conocimiento sobre la viruela del mono. Esto es una relación bastante obvia, ¿no? Los médicos que tuvieron un caso, pues seguramente se vieron obligados a estudiar sobre el tema y por lo tanto mejoraron su conocimiento. También acerca de vivir en la selva se asocia a un nivel de conocimiento menor. ¿Por qué se podría dar esto? Porque probablemente, como vemos en este mapa, la gran mayoría de casos de viruela del mono se enfocan en principalmente la zona de Lima y Callao, con el 79% de los casos, ¿no? Entonces, posiblemente por ahí, debido a que no es una enfermedad que ha llegado tan fuerte como el Lima y Callao a la región de la selva, podría ser que no haya habido tanta información y tanta preocupación por ella, ¿no? Por lo tanto, esto explicaría este hallazgo. Ya finalizando con la discusión del estudio, encontramos que este estudio tiene limitaciones, como toda investigación. En general encontramos que el muestreo no es representativo y que la población predominantemente es joven, de zona urbana, de Lima y Callao, y limitada a médicos con acceso a Internet. Pero tenemos fortalezas también en la investigación, por ejemplo, de que encuestamos a más de 400 médicos, y es uno de los primeros estudios en Latinoamérica. Finalmente vamos a pasar a las conclusiones. En general hemos encontrado que existe un alto nivel de conocimiento sobre viruela del mono en los médicos peruanos. También que solo un 60% tiene conocimiento sobre que existe la vacuna. La mitad, el 50%, desconoce que proctitis es un síntoma de viruela del mono. Un tercio desconoce que se puede transmitir por la mordedura de un roedor. Y acerca de los factores asociados, en general, la experiencia clínica otorga mayor conocimiento acerca de la enfermedad, lo que nos podría orientar a que sea útil de que los médicos que tratan directamente con pacientes con viruela del mono puedan liderar campañas educacionales para los demás médicos. También se sugiere mayor capacitación sobre la viruela del mono en zonas fuera de Lima, ¿no? Particularmente en la selva, como hemos encontrado en el presente estudio. Así que hasta aquí llegaría la presentación. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias a los expositores, tanto a la doctora Lucero como a David. Ha sido muy clara su presentación y, como siempre, todo trabajo de investigación, lo acaba de decir David, tiene algunas limitaciones, pero lo importante es que se realice, ¿no? Y también no basta con que se realice el estudio, sino se publique. Entonces, para eso tenemos justamente al doctor José González Zamora, al doctor Alave, que ellos vienen aquí en el Perú haciendo investigación de este tipo justamente en medio de la pandemia. Ya lo hicieron también con el tema del coronavirus, cuando dimos a conocer estudios que estaban realizándose aquí en el Perú, y ahora, por ejemplo, con la viruela del mono, con algunos resultados que definitivamente nos va a ser útil para que justamente los médicos tengamos un poco más de conciencia sobre algunos puntos específicos. Felizmente, con los resultados que están mostrando, tenemos, digamos, un buen nivel de aceptación en cuanto al conocimiento que se tiene de esta enfermedad, por diversas índoles, como también lo ha mencionado. Pero había algunos aspectos que también adolecemos. Tengo una primera pregunta, a ver, para los expositores y también si ya nos ayudan los panelistas, acerca de que, por ejemplo, en los estudios similares que se realizaron en otros países, ¿incluyeron las mismas preguntas o las preguntas fueron diferentes o ustedes en qué se basaron para hacer esas preguntas? Y, por ejemplo, ¿y por qué no incluyeron cómo se trata de repente esta enfermedad, ¿no? Para saber si los médicos realmente dan algún tratamiento solamente sintomático, utilizan algún fármaco específicamente, ¿por qué no se incluyó dentro de las preguntas acerca del tratamiento? Respecto a esa última pregunta, sí, efectivamente sí hemos incluido la pregunta acerca del tratamiento, el cual es únicamente sintomático, ¿no? Sí está incluido, solo que no me enfoqué mucho en eso, me enfoqué más en lo que menos se sabía, ¿no? Pero aquí, como son varias. Y con respecto al tratamiento, ¿cuál ha sido el nivel ahí de respuesta? A ver, ¿tienes el porcentaje visible? Sí, aquí estaría 96%. Ya, ¿qué tratamiento utiliza? Y ya. Y ahí la respuesta es solamente sintomático, o hay algunos que se aventuran de repente a dar algún tratamiento específico.
No, es preguntas de selección múltiple. Ah, ya, perfecto, Sí. perfecto. Y con los estudios comparativos similares que se han hecho, las preguntas se asemejan, digamos, el índice de falla también era similar a lo que se ha encontrado aquí o difieren. Algunos estudios sí utilizan preguntas diferentes, otros se basan de lo mismo. Lo que pasa es que uno de los primeros estudios que salió acerca de esto es el estudio ya mencionado por aquí está, de Harapán, porque fue justamente antes, no fue en este periodo del brote, sino que fue el 2020. Entonces, como ya estaba este estudio publicado, varios se guiaron de esta encuesta que hicieron ellos. No son las mismas preguntas exactamente, creo que se llegó a adecuar, como decía en la metodología del estudio, que algunas preguntas se adecuaron a nuestra realidad, pero sí hay otros estudios sí evalúan otro tipo de preguntas. Lo que sí es bastante heterogéneo es la definición de cómo definen qué es un buen conocimiento, ¿no? Eso sí varía bastante entre los estudios y no hay nada claro. Perfecto, muy bien, David, muchas gracias. De igual manera, a las personas que están conectadas con nosotros, si desean, pueden hacer sus preguntas al chat, ¿no? Para ir leyéndolas. Mientras, doctor José González, a ver, le damos a usted el pase para que pueda hacer algún otro aporte que crea conveniente con respecto al tema. Muchas gracias, doctor Jesús Alonso. Yo creo que existen algunos datos muy importantes, algunos resultados a destacar. El hecho de que existen algunas manifestaciones nuevas de esta enfermedad, como por ejemplo la proctitis, es algo que no es conocido por la mayoría o por un gran porcentaje de nuestra población. Hay que destacar que en las series actuales publicadas en Europa y en Estados Unidos, la proctitis puede llegar incluso hasta un 25%, siendo una de las manifestaciones tal vez atípicas, pero nuevas de este nuevo brote epidémico del 2022, que no se ha presentado en años anteriores. Y justamente se relaciona posiblemente con la manera o como la vía de transmisión o de adquisición de este virus. También podemos mencionar que la proctitis pudiera estar ocasionada en algunos casos por coinfecciones. Se ha visto que aproximadamente un 20% de los pacientes presentan coinfección con viruela del mono y también con otras enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo gonorrea y clamidia. Es por ello que hay algunos protocolos, incluso peruanos, a nivel local, el Hospital Loaiza, que está implementando un tratamiento empírico con antibióticos, también en pacientes que acuden al hospital con manifestación de proctitis. Y se hace porque a nivel local en Perú no existe o es muy difícil conseguir los reactivos o las pruebas de PCR para hacer un hisopado rectal y excluir completamente la infección por clamidia o gonorrea. Así que se opta por un tratamiento empírico. Claro que esto varía de institución a institución. Aquí localmente en Estados Unidos sí tenemos disponibles estos PCR, así que se hace el descarte en toda persona que viene con proctitis. También hemos tenido casos de coinfección que han respondido de una manera marcada al tratamiento antibiótico. Pero hay que destacar que la viruela del mono puede producir una inflamación del recto tan marcada que incluso los pacientes son hospitalizados por esta razón. El manejo del dolor en este caso es muy importante. Así que a pesar de que sea una enfermedad de baja mortalidad, hay que mencionar que produce una morbilidad muy alta y la tasa de hospitalización es relativamente baja, pero cuando ocurre, el paciente posiblemente esté en el hospital al menos un par de días para controlar el dolor. Es algo que tenemos que tener muy claro. Existen también algunas complicaciones extremas que han sido reportadas por la literatura, como por ejemplo incluso perforación rectal. Hay algunos pacientes que han desarrollado absceso perirectal, así que hay que tenerlo muy claro en el contexto de viruela del mono ahora en este brote presente. Y posiblemente el último comentario que quisiera hacer es con respecto a la vacuna, que desde mi punto de vista lamentablemente no lo tenemos en Perú, pero es una vacuna que tiene la aprobación completa de la FDA, no solamente autorización del uso de emergencia, como ocurrió con el COVID al inicio de la pandemia, sino tiene una aprobación completa. A pesar de ello, no tenemos datos de eficacia clínica concretos. Al momento se está realizando muchos ensayos clínicos tanto en la República Democrática del Congo como aquí en Estados Unidos.
Incluso la red ACTG, de la cual estamos familiarizados mucho el doctor Alave y yo, porque hemos trabajado en la institución Impacta, que es un site de ACTG, está desarrollando un ensayo clínico aquí en Estados Unidos que va a comenzar muy pronto también aquí en la Universidad de Miami. Así que estamos recolectando o enrolando pacientes para este fin. Y también existen algunas, digamos, nuevos datos sobre tecovirimat, que es un tratamiento que se utiliza de forma específica para viruela del mono. Así que bueno, estamos todavía, la investigación está en curso y bueno, hay, yo creo, muchas noticias que van a salir en estas próximas semanas. Perfecto, José. Y justo relacionado a la vacuna, tenemos una pregunta aquí de Sofía Silva. Ella justamente menciona, ¿no?, que actualmente ya se estaba tramitando, o se estaba viendo la forma de que si la vacuna ya estuviera disponible, traerlas también aquí al Perú. Y ella nos pregunta específicamente, dice, se considera que hay un sector de la población, ¿no?, específicamente que debería vacunarse, digamos, de manera prioritaria. Así como, por ejemplo, cuando estuvimos con el tema del coronavirus, siempre la población más vulnerable, la población que tenía más riesgo, en este caso personal de salud, después los adultos mayores, y progresivamente se fue vacunando ya al resto de la población. Entonces, para el caso de la viruela del mono, ¿cuál sería, ¿no?, para que Sofía también por ahí, los demás oyentes tengan bien claro esto, cuál sería la población en riesgo para esta enfermedad conocida como viruela del mono? Y de haber la vacuna, ¿ellos serían prioridad, José, para la vacunación? Y en ese sentido, creo que el doctor Alave nos podría dar una respuesta más concreta, ya que está tratando pacientes en el ámbito local. Aquí en Estados Unidos la opinión es distinta, pero me gustaría personalmente, y creo que a todos también, escuchar la opinión del doctor Alave. Por supuesto. A ver, maestro Alave, adelante usted, por favor. Sí, o sea, las indicaciones por parte de la vacuna, por ejemplo, tengo entendido que en otros países es el personal de salud como una población objetivo, pero lo otro es también las poblaciones de riesgo, ¿no? Entonces, o en todo caso, en las poblaciones en las cuales se ha visto la mayor casuística. En el caso local, como bien dice José, la ADG, la Dirección General de Epidemiología, ha estado reportando desde el inicio de la pandemia aquí en Perú, ¿no? Población HSH, ¿no? O sea, aún tiene sexo con hombres, y están con infección por VIH, por ejemplo. Entonces, una actitud es dirigir, en todo caso, estrategias que puedan identificar personas que estén en riesgo y que se puedan ser vacunadas, ¿no?, con la intención de controlar los casos que han sido detectados en ese grupo poblacional. Porque los conceptos de transmisión, digamos, dentro de la población que se ha encuestado, que son personal de salud médico, es adecuada, ¿no? Es muy alto, pero esto no se ha trasladado, desafortunadamente, a la población. Los pacientes que uno evalúa y ¿no?, que consideran riesgo, ellos consideran que el hecho de usar el preservativo es suficiente para no transmitir, en este caso, viruela del mono, ¿no? Porque en los pacientes que yo he entrevistado cuando hacemos la evaluación, me manifiestan una cosa muy, muy curiosa: doctor, yo he protegido, y pese a eso, me he contagiado. Lo cual es una paradoja para el paciente, pero es muy obvio que para nosotros que no tienen concepto claro, ¿no?, que aquí lo que más predomina es el contacto cercano. No es suficiente el hecho de que la persona, en este caso el paciente, utilice solamente el preservativo, sino que no esté en contacto cercano con un paciente que tenga lesiones, ¿no?, en el cuerpo, en este caso en cualquier parte del cuerpo, no solo en la genital. Entonces, este es un foco poblacional en el cual debería en nuestra realidad también priorizarse, con la intención de que sean beneficiados con la vacuna. Perfecto, a tenerlo presente, ¿no?, cuando ya la vacuna esté disponible. Y doctor Jorge Alave, aquí, por ejemplo, en el Perú,
cuando ya se reportó el primer caso, después fueron pasando las semanas, aparecieron nuevos reportes y se comentó de un caso de un fallecido, ¿no? Pero también por ahí se informó de que no era por causa de en sí del coronavirus, sino era complicación por su estado patológico que tenía. Con respecto a ese caso, no sé qué alcance o qué otro caso similar, así relacionado con muerte de coronavirus, de viruela de mono se habrá presentado. No, hemos tenido casos muy, digamos, interesantes desde el punto de vista eh, global, ¿no? O sea, en el sentido de que son pacientes que vienen con un gran estado de inmunosupresión. O sea, en sí, darle el motivo de padecimiento a esta infección no es no apropiado. Son pacientes que ya vienen con un gran estado de inmunosupresión, con complicaciones, y que en ese contexto se aúna esta infección, ¿no? En algunos casos, incluso curiosamente hemos tenido pacientes que eh, han ingresado por un cuadro, digamos, X, ¿no? De hemorragia activa en la cual se está buscando las causas, se hacen la colonoscopía, y toma muestra una lesión y se encuentra que coincidentemente hay infección por virus de viruela del mono, ¿no? Lo cual uno no puede uno asumir que realmente este sea el rol protagónico, por ejemplo, de ese evento de hemorragia digestiva, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que ver es que en el contexto global es el estado en el cual el paciente viene y que pueda estar un factor más, ¿no? De sus comorbilidades de viruela del mono, pero no el factor que ocasiona el fallecimiento del paciente. Ese es así como hay que como entender, ¿no? Afortunadamente, la mortalidad en este brote no es tan alta, pero sí, en todo caso, lo que hemos visto en nuestra realidad es un buen porcentaje de casos al inicio de la pandemia aquí en el país, dirigido en este grupo poblacional. Y, lógicamente, cuando tienen con estado de inmunosupresión, por el hecho de que vienen en el estadio avanzado de la infección por VIH, ellos pueden hacer mayores complicaciones, no solamente por una infección. Perfecto. La doctora Linda Ponce Rosas nos comenta lo siguiente, nos dice que el estudio fue aprobado por el Comité de Ética Institucional de la Universidad Peruana Unión. ¿Cómo fue ese aspecto en particular, ¿no? Sobre la parte del Comité de Ética, ¿no? Para cualquiera de los panelistas o expositores. No, bueno, ha pasado dentro de la universidad, ¿no? Todos los procesos propios de la universidad y posteriormente lo que hicimos, como está estipulado dentro de la reglamentación del INS, es registrarlo al registro de estudios observacionales que se llama PRISA, ¿no? Hemos cumplido con todo lo que normalmente se contempla en la regulación peruana, ¿no? Correcto, correcto. Por el Facebook también tenemos personas que nos están siguiendo y colegas, sobre todo colegas, como por ejemplo el doctor Mariano Alarcón Parra, que es infectólogo, y nos hace el siguiente comentario. Nos dice que incluso en muchos casos se trata de economizar las pruebas de PCR, a pesar de que se suelen pedir en hisopado nasofaringio de la lesión o en sangre, muchas veces solo se escoge 2 de 3, a pesar de que el protocolo del MINSA refiere que debería ser 3. Entonces el doctor nos dice, es importante recalcar que nos encontramos en un escenario de transmisión comunitaria. Con respecto a eso, ¿no? ¿Qué podríamos, digamos, aclarar con respecto a ese punto, doctor Jorge, o cualquiera de los panelistas? ¿Estamos realmente en lo que se conoce una transmisión comunitaria con respecto a la viruela del mono o en otra fase de esta enfermedad? Sí, yo estoy completamente de acuerdo con lo mencionado por el doctor Mariano Alarcón, que también es uno de los investigadores de nuestro grupo y que ha participado en este estudio. Definitivamente estamos en una etapa de transmisión comunitaria, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos estamos llegando a más o menos 24.000 casos. A nivel local, en Florida tenemos 2.400 casos de viruela del mono. Y bueno,
una de las principales preocupaciones que tenemos es la posibilidad incluso de una transmisión asintomática de la viruela del mono. Normalmente sabemos que la transmisión es ineficaz de persona a persona, es lo que clásicamente se ha descrito con viruela del mono en los brotes anteriores y en zonas endémicas. Lamentablemente, al parecer, la transmisión podría ser mucho más fácil con este nuevo brote de viruela del mono y posiblemente hayan ciertas mutaciones en el virus que expliquen esta mayor transmisión. Estas son todavía teorías. La nueva, digamos, cepa, por así decirlo, de viruela del mono tiene 40 mutaciones distintas que la cepa clásica descrita en años anteriores y esto pudiera explicar una mayor transmisión. También hemos tenido casos aquí en Estados Unidos y estoy seguro que también en Perú, que pacientes que no han tenido contacto directo con personas que tienen lesiones cutáneas, a las finales terminan contagiándose por viruela del mono. Hay que destacar manifestaciones atípicas como por ejemplo la proctitis puede ocurrir incluso sin lesiones cutáneas. Es una manifestación, yo diría, o una presentación atípica, pero está descrita, se describe, incluso hay una publicación reciente en una revista de infectología. Y también hay que destacar que hay pacientes posiblemente oligosintomáticos, que tienen lesiones muy pequeñas que pasan desapercibidas, pero sirven también para, yo creo, incrementar la tasa de contagios dentro de la comunidad. Así que, bueno, lamentablemente estamos en esta fase de transmisión comunitaria, pero afortunadamente en Europa se está describiendo que estas tendencias, la incidencia de viruela del mono está en descenso. Aquí en Estados Unidos parece que hemos llegado ya a un pico. Esperemos cómo evoluciona en las próximas semanas. Perfecto, perfecto, ¿no? Justamente lo que pasa en Estados Unidos, Europa, muchas veces también se refleja, obviamente pasado un tiempo, aquí en Latinoamérica y por qué no decirlo aquí en nuestro país. Julieta Arauz también nos escribe a través del Facebook y nos dice, buenas noches doctores, una consulta acerca de la variante peruana de la viruela del mono. O sea, ¿podemos hablar ya de una variante peruana de la viruela del mono? Y segundo, si es que esta existiera, alguna característica clínica en particular o que lo distinga de la variable o de la variante original. Bueno, en realidad se ha descrito algunas mutaciones que son propias del linaje que ha llegado a Perú, pero en realidad no podemos hablar todavía, en mi opinión, de una, bueno, podríamos hablar desde el punto de vista virológico, tal vez que tienen ciertas mutaciones descritas en Perú que no sean descritas en otras partes del mundo. Pero esto puede suceder durante el brote epidémico. Hay que recordar que también en el coronavirus no todos los linajes de todos los países fueron los mismos. Mientras va transmitiéndose más de país a país, existen pequeñas mutaciones, pequeños polimorfismos que pueden ocurrir y esto lo hace distintivo de cada país, de la cepa predominante de cada país. Yo creo que al momento es muy prematuro todavía atribuir alguna significancia clínica a estas nuevas mutaciones encontradas en Perú. No sabemos si estas mutaciones o polimorfismos pueden afectar de algún modo la transmisión o hacer más severa la enfermedad por viruela del mono. Así que yo creo que es un hallazgo importante. Hay que realizar de todas maneras vigilancia genómica, como lo hicimos con coronavirus, para poder detectar algunas, tal vez algunas que sí tengan relevancia, no solamente epidemiológica, sino clínica y virológica. Así que yo creo que esta vigilancia es muy importante, pero al momento no podemos decir que tenga significancia clínica. Perfecto, José. Y el doctor Mariano Alarcón también nos hace un hincapié, ¿no? Nos dice, una pregunta que quedaría, ¿no? Sería, por ejemplo, si la viruela del mono es una infección asociada a infección por VIH, ¿no? En cualquier estadio de esta enfermedad. ¿Qué sabemos al respecto, José? Si se han hecho estudios ya que relacionen directamente VIH con viruela del mono, o simplemente son dos patologías que pueden coexistir, pero no necesariamente estar relacionados. Es muy importante, pero le doy la palabra al doctor Alave para que Claro, después lo pueda adelante, doctor complementar. Alave, adelante. No, solamente, claro, hasta el momento lo que estamos observando es la, la aparición, en todo caso, de ambas infecciones, ¿no? Pero todavía no se tiene todavía con certeza, ¿no? Que si es que tenga alguna asociación en específico, ¿no? ¿No? Es, como le digo, vuelvo a repetir,
como hemos tenido ese caso de un paciente que entró por otro diagnóstico, encontramos en una biopsia la viruela del mono, ¿no? Digamos, estamos en ese momento de definir, como bien plantea Mariano, coexisten o en todo caso tiene alguna asociación con el estado de inmunosupresión, ¿no? Yo entiendo que probablemente uno tenga la duda de que si pudiéramos mencionar si en determinados niveles de inmunosupresión con test de CD4 menores de un número como 200, por ejemplo, no tenga mayor predisposición a desarrollar una infección o una forma de esta infección. Eso todavía, lo más lógico es ver en la evolución en el tiempo, ¿no? Cómo se va comportando esta infección en el contexto paciente con VIH, ¿no? Y ya cuando se vea más casos, uno puede determinar si realmente puede ser definidora de SIDA o en su defecto, o sea, esta infección dentro de esa categoría o dentro de alguno de los estadios de la inmunosupresión del paciente con VIH. Uh-huh. Y finalmente, para ya ir terminando, doctores, el Ministerio de Salud ha lanzado un spot publicitario, ¿no? Que uno lo escucha ya a través de los medios de comunicación, sobre todo la radio, acerca de cómo se transmitiría la viruela del mono. Y justamente ellos ponen bastante énfasis en el contacto con las secreciones, obviamente de una persona que esté infectada, y recalcan justamente esa parte incluso a modo de admiración, ¿no? De que es principalmente a través de las relaciones sexuales, ¿no? Entonces, con respecto a ese punto, ¿está bien, por ejemplo, que se haga este tipo de campañas o solamente, digamos, resaltando esa parte, o también puede haber otra forma de contagio, ¿no? Como, por ejemplo, este tema de los roedores, ¿no? De repente eso era un tema que muchos no lo teníamos presente, pero sí también puede estar como un medio de, digamos, de transmisión. ¿Y qué expectativas o qué les parece a ustedes esa publicidad que está lanzando el Ministerio de Salud? En mi opinión es una muy buena iniciativa. Yo creo que inicialmente se demoró mucho para poder determinar o poder difundir este conocimiento de que el principal modo de transmisión es en hombres, o la población más afectada son los hombres que tienen sexo con hombres, y esto se replica no solamente en Perú, sino en todo el mundo. Aquí en Estados Unidos la mayoría, yo diría incluso llegando a un 80, incluso 90% de los casos ocurren en esta población, y se produce simplemente por un contacto cercano durante las relaciones sexuales. Ahora, no podemos catalogar todavía como una enfermedad de transmisión sexual, como lo es, por ejemplo, sífilis, gonorrea o clamidia, pero yo creo que también necesitamos más investigación que nos ayude a aclarar todas las vías posibles de transmisión. Hasta hace poco teníamos algunos estudios todavía con resultados, yo creo preocupantes. Por ejemplo, los estudios provenientes de Italia, que nos dicen que se encontró virus de viruela del mono en el líquido seminal. Y no solamente se encontró, sino que tenía capacidad de replicarse y posiblemente, bueno, lanzan la teoría de que pudiera ser una vía de transmisión de viruela del mono. Esto todavía está en investigación. Hay que recordar que muchos virus aparecen en el líquido seminal, pero no necesariamente son vías de transmisión eficaces, como por ejemplo el coronavirus. Puede llegar a presentarse en el semen y no necesariamente es una transmisión sexual. Lo mismo pasa con el ébola, posiblemente con otros virus también como el dengue, pero bueno, aunque esto último todavía no, hay investigación muy preliminar. Pero bueno, yo creo que esto sugiere que deberíamos tener más investigación al respecto para saber exactamente qué otras formas de transmisión son posibles, y también la transmisión asintomática, que es algo que preocupa muchísimo desde el punto de vista epidemiológico. Porque claro, si hubiera transmisión asintomática, que parece que fuese el caso, simplemente por datos preliminares, sería mucho más difícil controlar un brote de este tipo, y creo que sería mucho más importante, cobraría mucho más importancia la vacunación como profilaxis pre-exposición. Así que yo creo que estos conceptos deben tenerse muy en cuenta. Perfecto, José. Justamente Jorge Ipanaqué también nos escribe y nos dice justamente, muy importante esa acotación que se ha hecho, ¿no? Con respecto a que tiene que haber más estudios todavía acerca de que si el VIH tiene alguna relación con la viruela del mono. Y dice, existe en el Perú información sobre pacientes asintomáticos ya, ¿no? Asintomáticos con viruela del mono. Muy bien.
José, palabras finales, a ver, para ir despidiéndonos, y vamos en orden para poder dar algún alcance final, palabras finales para nuestro público. Sí, yo primero quisiera agradecer a los integrantes del equipo de investigación y a los expositores que han hecho un excelente trabajo. Y bueno, a todos por unirse a esta reunión. Yo creo que es muy importante siempre difundir el conocimiento médico, promover la investigación, y creo que estamos en ese camino. Muchísimas gracias. Perfecto. Doctor Alave, sus palabras finales. No, agradecer la invitación, como siempre, Jesús, para poder difundir nuestros hallazgos. Nos importa mucho que la información no solamente esté dirigida a una revista científica, sino también a la población, ¿no? Tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que se pueda entender, ¿no? En el resto. Ahora, los resultados son bien alentadores, ¿no? O sea, en el sentido de que tenemos una muestra que menciona de que los médicos peruanos estarían con un buen nivel de conocimiento, ¿no? Alto a nivel de conocimiento, que permitiría que pudiéramos tener la tranquilidad de que habría una buena y adecuada, en todo caso, posibilidad de diagnóstico y de control. Pero esto también llama la atención de que tenemos que trasladar esa misma información a la población en general, ¿no? O sea, podemos tener médicos que tengan este nivel de conocimiento, pero también debemos preocuparnos, no solamente los médicos, sino también las autoridades, de poder trasladar ese conocimiento también a la población. Porque como yo les dije, por ejemplo, ese concepto de que consideran que solamente utilizando, por ejemplo, preservativo está protegido, hay un error en el concepto, ¿no? Esto es netamente el contacto directo, ¿no? Entonces, ese es el mayor mecanismo de transmisión en este momento, hasta el momento que tenemos conocimiento. Entonces, si no tenemos eso claro, desafortunadamente esto pudiera seguir avanzando, ¿no? Que hasta el momento pareciera que se está estabilizando. Perfecto, doctor Jorge. Mire, has utilizado una palabra que es muy importante para nuestra población. Nosotros como profesionales, darle la tranquilidad necesaria, y justamente este estudio permite eso, ¿no? Que nuestros médicos, los médicos peruanos, estamos en un nivel de conocimiento aceptable para poder enfrentar, digamos, con relativo éxito, si se presentara, digamos, un brote mucho mayor, ¿no? Y definitivamente en esos aspectos que todavía nos falta mejorar, también pues poner de nuestra parte, ¿no? Para que nuestra población reciba una buena atención médica, basada como siempre en el conocimiento científico. Y sin dejar de lado también el lado humano, ¿no? Definitivamente. Y felicitar a todo el equipo. Y ahora, por ejemplo, estamos viendo a colegas jóvenes y dama incluso del equipo de trabajo, y no es la única dama por lo que he visto en la lista que nos ha presentado. Felicitar a la doctora Lucero a través de su persona, a todo el equipo de trabajo, y queremos escuchar también sus palabras finales para nuestro público. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y a todos por haber estado en esta charla. Espero que haya sido muy fructífera y espero nos estemos viendo muy pronto. Gracias. Por supuesto, doctora. Nuevamente, felicitaciones a usted, a todo su equipo, y miren, ustedes ya están motivando a un estudiante de medicina, a un estudiante de pregrado como es David Soriano, para que también haga investigación. David, palabras finales, a ver, y cuéntanos un poco, así un resumen de cómo ha sido tu experiencia como investigador dentro de un equipo ya selecto, ¿no? Conocido, como por ejemplo el doctor José González, que tiene, como nosotros decimos, pues, roce internacional, el doctor Jorge Alave, ya médicos, infectólogos, con todo el reconocimiento, y ahora tú eres parte de ese equipo, al igual que los otros miembros también, que seguramente forman este equipo de investigación. Sí, muchas gracias primero por la invitación. Definitivamente junto con los doctores, ya con todo el equipo, incluso hemos venido haciendo investigaciones sobre COVID, y ahí hemos formado un grupo muy, muy bonito, y donde hacemos, sobre todo tratando de aportar un poco más, ¿no?, a esta investigación a nivel local. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias por esta oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias también a ti, David, y a todos nuestros oyentes y a las personas que nos ven a través de las diversas plataformas de Canal SB y Alonso Medic Perú.
les hemos traído información útil. Seguramente vamos a tener otras oportunidades que vamos a encontrarnos con este equipo de profesionales para poder también difundir temas de interés, no solamente médico, sino de nuestra población en general. Muy bien, con nosotros será hasta otra oportunidad. Nos despedimos por ahora y muchísimas gracias.